Llevo mucho tiempo en silencio, 43 años dedicados a la astrofísica, y solo ahora me atrevo a revelar la verdad sobre lo que aconteció en diciembre de 2025. Lo que presencié con mis propios ojos cambió para siempre mi percepción de nuestro lugar en el cosmos. Incluso ahora, mientras redacto estas líneas, mis manos tiemblan, no por la edad, sino por la magnitud del secreto que estoy a punto de desvelar. En la NASA, apenas unas pocas personas conocen este asunto. En la ESA, todavía menos. En Roscosmos, prefieren ignorar que algo haya sucedido. Mi nombre, en realidad, no importa. Lo que sí es crucial es que fui testigo de un evento que reescribió por completo nuestras concepciones de las leyes naturales. Participé en un proyecto que oficialmente no existe. Vi datos clasificados hasta el año 2080. Y ya no puedo callar, porque lo que se acerca requiere que la humanidad esté preparada. Todo comenzó con un objeto al que bautizamos como Tri-Atlas, un visitante interestelar, el tercero registrado en la historia, tras Oumuamua y el cometa Borisov. Cuando detecté su trayectoria por primera vez en octubre de 2025, creí que se trataba de un cometa ordinario, un fragmento helado proveniente de otro sistema estelar, que nos proporcionaría datos adicionales sobre la composición química del medio interestelar. Me equivoqué de una manera tan fundamental que aún siento vergüenza por mi ingenuidad científica. Johannes Kepler, en su momento, descubrió las leyes del movimiento planetario estudiando la órbita de Marte. Invirtió 8 años en cálculos que hoy una computadora realiza en fracciones de segundo. Pero Kepler jamás imaginó que sus leyes resultarían insuficientes para describir el movimiento de objetos que emergen de las profundidades del espacio con intenciones que apenas podemos comprender. Isaac Newton nos legó la ley de gravitación universal, y durante 3 siglos creímos que explicaba el movimiento de todos los cuerpos celestes. Albert Einstein refinó estas ideas con su teoría general de la relatividad, demostrando que los objetos masivos curvan el espacio-tiempo. Incluso cuando descubrimos la materia oscura y la energía oscura, seguimos operando dentro del marco de las leyes físicas, aunque fueran misteriosas. Para el año 2025, el telescopio James Webb ya había escudado los rincones más remotos del universo observable, mostrándonos galaxias formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Observamos exoplanetas con atmósferas que contenían vapor de agua. Comenzamos a vislumbrar cómo se formaron las primeras estrellas. Sin embargo, nada de lo que nos reveló el telescopio Webb nos preparó para lo que trajo consigo el 3I-ATLS. Las primeras observaciones parecían rutinarias. Un objeto de unos 200 metros de diámetro, con una superficie de albedo inferior a 0,01, más negro que el carbón. El análisis espectral indicaba la presencia de silicatos y compuestos orgánicos. Su velocidad relativa al Sol era de 28 kilómetros por segundo, típica de un objeto interestelar. Su trayectoria era hiperbólica, lo que descartaba una captura por parte del Sol. Todo apuntaba a que estábamos ante un asteroide común o el núcleo de un cometa, expulsado de un sistema planetario ajeno hace millones de años. Pero hacia noviembre surgieron las primeras anomalías. La curva de luz mostraba variaciones periódicas que no encajaban con el modelo de un cuerpo en rotación de forma irregular. El período era de 7,34 horas, pero la amplitud de las variaciones de brillo era excesivamente grande, 40 veces. A modo de comparación, en Oumuamua, esta amplitud
era de solo 10. Esto sugería que el objeto o bien poseía una forma extremadamente elongada, como una aguja de 2 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, o bien sus propiedades reflectantes cambiaban drásticamente durante su rotación. Mis colegas plantearon la hipótesis de que estábamos observando la colisión de dos asteroides, un sistema binario cuyos componentes se eclipsaban mutuamente de forma periódica. Sin embargo, las observaciones de radar revelaron un único objeto. Las mediciones Doppler confirmaron su rotación, pero evidenciaron una peculiaridad. La superficie del objeto giraba a distintas velocidades en diferentes puntos, como si no fuera un cuerpo sólido, sino algo parecido a un líquido. A finales de noviembre, un grupo de radioastrónomos del Observatorio de Arecibo, sí, el observatorio fue reconstruido tras su colapso en 2020, registró débiles señales de radio en dirección al 3 IATLS. La frecuencia era de 1420 MHz, la línea del hidrógeno neutro. En un principio, lo atribuimos a interferencias o una coincidencia casual. El espacio interestelar está repleto de hidrógeno que emite en esta frecuencia, pero la señal pulsaba en sincronía con la rotación del objeto. El coeficiente de correlación superó 0,95, una coincidencia estadísticamente significativa. Recuerdo el momento en que comprendí que estaba ante algo imposible. Fue el 3 de diciembre, alrededor de las 4 de la madrugada, hora de Moscú. Estaba en el turno de noche en el centro de control del radiotelescopio FAST en China, analizando los datos de observación del 3 IATLS. El objeto se encontraba a 0,8 unidades astronómicas de la Tierra, aproximadamente 12 millones de kilómetros. Faltaban solo 12 días para el máximo acercamiento. En mi pantalla apareció una señal que lo cambió todo. No era un simple ruido en la frecuencia del hidrógeno, sino una secuencia estructurada de impulsos, señales largas y cortas, separadas por pausas. Esta secuencia se repetía cada 7,34 horas al compás de la rotación del objeto. Decodifiqué el mensaje. 7 símbolos. 3,14159. Las primeras cifras de pi. Luego, una pausa. El siguiente grupo. 2,7100028. La base del logaritmo natural. Otra pausa. 137,036. La constante de estructura fina. Una constante adimensional que determina la fuerza de la interacción electromagnética. Alguien o algo nos estaba transmitiendo constantes matemáticas universales para cualquier civilización que poseyera conocimientos de física, como si estuviera comprobando si éramos capaces de comprender un mensaje de nivel superior. Durante las siguientes 24 horas, no dormí. Cada 7,34 horas llegaba un nuevo bloque de datos. La raíz cuadrada de 2, la proporción áurea, la constante de Planck en unidades naturales, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la masa de partículas elementales. Al final del segundo día, estaba claro que estábamos recibiendo una versión compacta de un libro de texto de física, expresada en unidades de medida universales. Pero lo verdaderamente extraño comenzó el 7 de diciembre. Las señales cesaron, pero el objeto empezó a variar su brillo según un nuevo patrón. En lugar de cambios graduales en el brillo durante la rotación, observamos destellos repentinos. Era como si la superficie del 3ATC estuviera cubierta de espejos que reflejaban la luz solar precisamente hacia la Tierra. Me puse en contacto con colegas del observatorio de Mauna Kea, en Hawái. Observaron el mismo fenómeno. El objeto parecía guiñarnos un ojo.
utilizando la luz solar reflejada como un gigantesco heliógrafo. Pero el ángulo entre el Sol, el objeto y la Tierra cambiaba constantemente debido al movimiento orbital. Para que la luz reflejada nos alcanzara siempre con precisión, la superficie debía corregir continuamente su orientación. Esto requería un conocimiento exacto de las posiciones relativas y un control activo de los elementos reflectantes. El 9 de diciembre, el conjunto de radiotelescopios Very Large Array en Nuevo México se unió a las observaciones. Las mediciones interferométricas permitieron obtener una imagen del objeto con una resolución de aproximadamente 10 metros. Lo que vimos no encajaba en ningún modelo conocido de asteroide o cometa. La superficie del 3ATC se revelaba como un mosaico de decenas de miles de elementos hexagonales, cada uno del tamaño de un campo de fútbol, como panales de abejas. Pero estas celdas se movían, giraban, cambiaban su orientación de forma síncrona y precisa. Parecía que la superficie estaba compuesta por espejos controlables, capaces de apuntar a cualquier objetivo con una precisión de segundos de arco. Un colega de la NASA me envió un mensaje privado. Esto no puede ser una formación natural. La probabilidad de que una estructura así se forme al azar es menor que 1 entre 10 billones. Estuve de acuerdo, pero públicamente seguimos refiriéndonos al 3ATC como un cometa interesante con características superficiales inusuales. Para el 12 de diciembre, todas las principales observatorios del mundo se habían unido al proyecto. El radiotelescopio ALMA en Chile, el conjunto LOFAR en Europa, el VLA ruso, la red japonesa BLBI. Cada día recibíamos terabytes de datos. La imagen se volvía cada vez más increíble. El objeto no solo reflejaba la luz, sino que la generaba. Las observaciones infrarrojas mostraron que la temperatura de la superficie era irregular. Hexágonos individuales se calentaban hasta 800 Kelvin, mientras que los adyacentes permanecían fríos. Los mapas de temperatura cambiaban cada pocos minutos, creando patrones complejos. Los análisis espectroscópicos revelaron líneas de emisión que no correspondían a ningún material conocido. Observábamos la emisión de átomos en estados de excitación que no pueden existir bajo las temperaturas y presiones observadas. Era como si la sustancia de la superficie obedeciera a leyes físicas distintas a las nuestras. El 15 de diciembre, un día que jamás olvidaré, ocurrió lo que nos hizo comprender que no estábamos ante un asteroide. El 3ATC se encontraba a 4,5 millones de kilómetros de la Tierra, acercándose a una velocidad de 31 kilómetros por segundo. Faltaba menos de un día para el punto de máximo acercamiento. A las 14:23 UTC, todas las estaciones de observación registraron un cambio simultáneo en las características del objeto. Su albedo, la capacidad de reflejar la luz, aumentó de 0,01 a 0,97 en cuestión de minutos. De un cuerpo negro como la tinta, el 3 Atlas se convirtió en un espejo resplandeciente, más brillante que la nieve recién caída. Pero lo más increíble comenzó 3 horas después. El telescopio espacial Hubble, enfocado en el objeto, registró una emisión estructurada en el espectro visible. No era simple reflejo de la luz solar, sino una generación activa de fotones. El objeto brillaba con luz propia, creando intrincados patrones de puntos, líneas y figuras geométricas. Comprendimos que estábamos observando un mensaje, una imagen transmitida mediante luz. Las primeras secuencias mostraban formas geométricas simples, círculos, triángulos, espirales. Luego aparecieron patrones más complejos, fractales,
curvas matemáticas, proyecciones tridimensionales de un hipercubo. Al anochecer del 15 de diciembre, estaba claro que estábamos recibiendo instrucciones, una guía paso a paso para construir un dispositivo específico. Los esquemas mostraban la disposición de los componentes, los principios de su interacción, los flujos de energía. Parecía documentación técnica, pero para una tecnología que nos aventajaba en miles de años. Un equipo de expertos del MIT y Stanford trabajó día y noche intentando descifrar los esquemas. La doctora Evelyn Chan, especialista en mecánica cuántica, fue la primera en comprender la esencia. Es una instrucción para construir un resonador cuántico, me dijo a través de una comunicación segura. Un dispositivo capaz de manipular estados cuánticos de la materia a escala macroscópica. El 16 de diciembre, día del máximo acercamiento, ocurrió el evento que cambió mi vida para siempre. El 3ATC pasó a una distancia mínima de 2,1 millones de kilómetros de la Tierra, 5 veces más lejos que la Luna. En escala astronómica, casi un roce. En el momento del máximo acercamiento, a las 11:42 UTC, el objeto se detuvo bruscamente. No se desaceleró, no cambió de trayectoria, se detuvo instantáneamente, violando todas las leyes de la mecánica. Un objeto de varias millones de toneladas, que se movía a más de 30 kilómetros por segundo, cesó su movimiento respecto al Sol, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Durante los siguientes 40 minutos, el Tri-Atlas permaneció inmóvil en el espacio, continuando la transmisión de mensajes lumínicos. Pero ahora, las imágenes no mostraban esquemas de dispositivos, sino mapas. Mapas detallados de la superficie terrestre, continentes, cordilleras, valles fluviales, líneas costeras. Todo transmitido con una precisión que superaba las capacidades de nuestros mejores satélites de cartografía. Vimos imágenes de ciudades con un detalle de hasta edificios individuales, carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos. Pero lo más asombroso fue el detalle de las estructuras subterráneas. Los mapas mostraban sistemas de cuevas, ríos subterráneos, capas geológicas a kilómetros de profundidad. Información que nosotros mismos obtenemos con enorme dificultad, utilizando prospección sísmica y perforaciones profundas. ¿Cómo podía un objeto en el espacio interestelar saber esto? Jamás se acercó a la Tierra lo suficiente como para un escaneo detallado. Ni siquiera nuestros telescopios más potentes son capaces de distinguir tales detalles en la superficie de exoplanetas situados a años luz de distancia. La respuesta llegó cuando el doctor Rajesh Patel, del Instituto Indio de Investigación Espacial, notó la sincronización. Los mapas se transmitían en perfecta concordancia con la rotación de la Tierra. Cuando el día pasaba por encima del objeto, este mostraba la porción correspondiente de la superficie terrestre, como si el 3Atlas viera nuestro planeta en tiempo real. No nos está escaneando, declaró Patel en una reunión de emergencia. Está reflejando lo que ve en este preciso instante. Esto solo podía significar una cosa. En algún lugar cercano a la Tierra se encontraba una fuente que nos observaba y transmitía información al 3ATC, pero nuestros radares de basura espacial no detectaron nada inusual en órbita terrestre. El avance se produjo el 17 de diciembre, cuando un grupo de astrónomos del Observatorio de Palomar detectó extrañas reflexiones de luz solar en las capas superiores de la atmósfera. Finas líneas de brillo, visibles solo en ciertos ángulos de iluminación. Las líneas aparecían y desaparecían, se movían por el cielo, formando patrones geométricos. Al principio,
Lo atribuimos a nubes plateadas o anomalías atmosféricas relacionadas con la actividad solar, pero el análisis espectral reveló: las reflexiones provenían de objetos artificiales, estructuras del tamaño de moléculas, pero capaces de reflejar la luz de manera eficiente en el espectro visible. La doctora Mariam Abdullah, de la Universidad de El Cairo, especialista en nanotecnología, propuso una hipótesis. Podrían ser nanoestructuras autoensamblables, máquinas a escala molecular, capaces de crear superficies reflectantes en la atmósfera. La idea de nanomáquinas flotando en nuestra atmósfera era aterradora. ¿Cuántas había? ¿Cuándo aparecieron? ¿Qué más podían hacer aparte de reflejar la luz? El 18 de diciembre obtuvimos respuesta a esta última pregunta. Las estaciones meteorológicas de todo el mundo comenzaron a registrar anomalías en la composición química de la atmósfera. La concentración de ciertos gases raros, argón, kriptón, xenón, aumentó en microgramos por metro cúbico, cambios insignificantes que solo los instrumentos más sensibles podían detectar, pero el análisis isotópico reveló: los átomos aparecidos presentaban proporciones isotópicas que no se encuentran de forma natural en la Tierra, como si alguien los hubiera sintetizado artificialmente, utilizando reacciones nucleares que siguen leyes desconocidas para nosotros. El Dr. Hiroshi, de la Universidad de Tokio, un destacado especialista en física nuclear, estaba conmocionado. Estas proporciones isotópicas son imposibles bajo cualquier proceso conocido. Ni siquiera en el interior de las estrellas observamos combinaciones similares. Es como si alguien hubiera reescrito la tabla periódica. Para el 20 de diciembre, estaba claro: las nanomáquinas en la atmósfera no solo reflejaban luz, transmutaban materia, reconfiguraban núcleos atómicos, alteraban la composición isotópica de los gases, creaban elementos con características imposibles. Los gobiernos de los principales países convocaron una reunión secreta de emergencia. Los detalles de las discusiones siguen clasificados, pero el resultado fue inequívoco. Se creó un grupo internacional para estudiar el fenómeno bajo el nombre en clave Red Espejo. Fui designado director científico del proyecto. Se me asignó un presupuesto ilimitado, acceso a cualquier equipo y personal, así como la autoridad para coordinar el trabajo de observatorios de todo el mundo. Pero a cambio, firmé un acuerdo de confidencialidad de 50 años. Durante los meses siguientes trabajamos día y noche, intentando comprender la naturaleza de lo que estaba sucediendo en nuestro planeta. El 3ATC, tras el 20 de diciembre, reanudó su movimiento y para marzo de 2026 abandonó el sistema solar. Pero las nanomáquinas permanecieron. Continuaron reproduciéndose, creando estructuras reflectantes en la atmósfera, transmutando materia. Los primeros resultados de la investigación llegaron en abril de 2026. Un grupo de microbiólogos del Instituto Pasteur descubrió que las nanomáquinas interactuaban con la biosfera terrestre. Se integraban en las membranas celulares de las bacterias, alteraban su metabolismo, las obligaban a producir nuevas proteínas con funciones desconocidas. Las plantas comenzaron a acumular isótopos que no existían en la naturaleza antes de diciembre de 2025. Los líquenes y musgos en zonas de alta montaña brillaban con una débil luz azulada, un efecto de bioluminiscencia causado por las nanomáquinas incrustadas. Pero los cambios más extraños ocurrían en los océanos. Organismos planctónicos en aguas tropicales comenzaron a formar estructuras geométricamente perfectas, espirales,
rejillas, patrones fractales, visibles desde satélite, como si diminutos animales hubieran recibido instrucciones para crear obras de arte submarinas. La doctora Elena Vasilieva del Instituto de Oceanología de la Academia Rusa de Ciencias fue la primera en comprender el patrón. Las estructuras planctónicas no eran aleatorias, eran antenas biológicas sintonizadas para recibir señales de radio del espacio. Dirigimos aparatos submarinos a las zonas de mayor concentración de patrones planctónicos. A una profundidad de 4.000 metros, encontramos algo que nos obligó a reconsiderar todas nuestras concepciones sobre la vida en la Tierra. El lecho oceánico estaba cubierto por una red de filamentos bioluminiscentes, como una telaraña tejida de luz. Los filamentos pulsaban, transmitiendo señales a una velocidad cercana a la de la luz. Las corrientes submarinas no afectaban a la estructura. Existía independientemente de los procesos físicos del agua, como si no estuviera compuesta de materia, sino de pura información. Cuando intentamos tomar muestras, los filamentos desaparecieron, no se desintegraron, no se disolvieron, simplemente dejaron de existir en el momento de entrar en contacto con nuestro equipo, como si solo pudieran existir cuando nadie los tocaba. Los físicos cuánticos sugirieron que estábamos observando manifestaciones macroscópicas de efectos cuánticos, superposición de estados, violación del principio de localidad, entrelazamiento de partículas a escala global. Pero nadie pudo explicar cómo tales fenómenos podían manifestarse en el mundo clásico a temperaturas y presiones alejadas del cero absoluto. Para el verano de 2026, comprendimos. La Tierra se estaba convirtiendo en parte de una gigantesca red de información. Las nanomáquinas en la atmósfera actuaban como repetidores, las estructuras planctónicas como antenas receptoras, los filamentos de luz submarinos como canales de transmisión de datos. Pero, ¿quién controlaba esta red? ¿Quién recibía información sobre cada movimiento en la superficie del planeta? Sobre cada cambio en la biosfera, sobre cada actividad humana. La respuesta comenzó a aclararse en septiembre de 2026, cuando los astrónomos registraron señales de radio procedentes de la dirección de la constelación de Cygnus. La frecuencia de transmisión 1420,405,751.000 megahercios era exactamente la línea del hidrógeno, pero desplazada en una magnitud que correspondía al corrimiento al rojo de un objeto que se alejaba a una velocidad de 847 kilómetros por segundo. Esa era la velocidad del 3 ATLS en el momento de abandonar el sistema solar. El objeto continuaba comunicándose con la red que había creado, incluso a miles de millones de kilómetros de distancia. Transmitía instrucciones, recibía informes, corregía el funcionamiento de los nanosistemas en nuestra atmósfera y océanos. El Dr. Andreas Müller, del Instituto Max Planck de Radioastronomía, decodificó parte de los mensajes. No eran solo datos de observación, eran planos, esquemas detallados para la transformación de la biosfera terrestre, instrucciones paso a paso para modificar la composición química de la atmósfera, la estructura genética de los organismos vivos, las propiedades físicas del agua oceánica. Están terraformando nuestro planeta, declaró Müller en una reunión secreta en noviembre de 2026. Pero no para hacerlo habitable. Al contrario, lo están adaptando a necesidades que nos son desconocidas. El invierno de 2026-27 marcó un punto de inflexión. Los cambios en la biosfera
se aceleraron. Nuevas especies de bacterias capaces de existir a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius aparecieron en fuentes geotérmicas. Las plantas comenzaron a absorber dióxido de carbono en cantidades que superaban las necesidades de la fotosíntesis y a liberar compuestos de oxígeno que no se encontraban en la naturaleza. La concentración de oxígeno en la atmósfera comenzó a aumentar. Para febrero de 2027, había pasado del 21% al 24%. La presión parcial de oxígeno alcanzó niveles en los que la combustión se volvía extremadamente intensa. El riesgo de incendios se multiplicó, pero los cambios más alarmantes concernían a los humanos. Exámenes médicos revelaron que en la sangre de personas que vivían en zonas costeras habían aparecido compuestos proteicos desconocidos. El análisis de ADN reveló fragmentos genómicos que no se correspondían con ninguna secuencia conocida. La doctora Sarah Johnson, de la Escuela de Medicina de Harvard, descubrió que los nuevos genes se activaban en respuesta a ciertas frecuencias de radio. Esos mismos, mediante los cuales se transmitían señales de nanomáquinas en la atmósfera. No son mutaciones, explicó en una sesión informativa confidencial. Se trata de terapia génica intencional. Alguien está reprogramando el genoma humano a distancia, utilizando señales de radio como desencadenantes para activar módulos genéticos incorporados. Para mayo de 2027, estaba claro que la humanidad estaba en un proceso de evolución controlada. Las nanomáquinas seleccionaban a individuos con características genéticas específicas, modificaban su ADN y los adaptaban a nuevas condiciones ambientales. Los niños nacidos después de 2025 poseían capacidades inexplicables desde la perspectiva de la biología moderna. Veían en el espectro infrarrojo, oían sonidos de hasta 100 kHz y sentían campos magnéticos. Su sistema nervioso funcionaba a mayor velocidad y su memoria era prácticamente ilimitada. Pero lo más asombroso era que estos niños comprendían las señales de las nanomáquinas, podían comunicarse con la red artificial, recibir información de ella e incluso controlar ciertos procesos. El pequeño Timea, de 8 años, de San Diego, dibujaba mapas estelares con la precisión de catálogos profesionales. Aisha, de 6 años, de El Cairo, resolvía ecuaciones diferenciales que ni siquiera se impartían en las universidades. Kenshin, de 10 años, de Tokio, predecía el clima con un mes de antelación con una margen de error inferior al 1%. Cuando preguntábamos a los niños de dónde sacaban esa información, respondían simplemente, "La red lo dice". Los psicólogos y pediatras estaban desconcertados. Los niños no solo adquirían conocimientos externos, sino que pensaban de una manera completamente nueva. Su conciencia funcionaba como un sistema de computación distribuida, donde cada niño era un nodo de una red global de inteligencia. Hacia otoño de 2027, el número de estos niños superó el 1.000.000. Aparecían en todos los países, pero se concentraban en las ciudades costeras, allí donde la intensidad de las redes lumínicas submarinas era máxima. Los gobiernos intentaron aislar a los niños, estudiar sus capacidades y utilizarlos como ordenadores vivientes. Sin embargo, los niños demostraron ser capaces de acciones colectivas. Coordinaban su comportamiento a miles de kilómetros de distancia, transmitían información sin medios técnicos de comunicación y anticipaban las acciones de los adultos. El 18 de noviembre de 2027 ocurrió un evento que reveló la verdadera magnitud de la nueva generación. Simultáneamente,
En 23 ciudades del mundo, los niños salieron de sus hogares y escuelas, se reunieron en las áreas centrales y comenzaron a construir. Utilizaron materiales disponibles, piedras, chatarra, arena, arcilla, pero crearon estructuras de una complejidad inimaginable. Fractales multidimensionales, redes cristalinas, formas geométricas que escapaban a la descripción de la geometría euclidiana. En 8 horas, en cada ciudad, se erigió una estructura de aproximadamente 50 metros de altura. Las construcciones diferían en forma, pero eran idénticas en su estructura interna. Los ingenieros de radio comprendieron rápidamente que se trataba de antenas, potentes transmisores sintonizados a frecuencias del espacio profundo. Una vez finalizada la construcción, los niños regresaron a sus casas. Ante las preguntas de los adultos, respondieron que había llegado el momento de llamarlos de regreso. Las antenas comenzaron a funcionar esa misma noche. La potencia de transmisión era de varios megavatios por unidad. La energía sería suficiente para alimentar una pequeña ciudad. Pero, ¿de dónde obtuvieron los niños la energía? El análisis reveló que las estructuras captaban electricidad directamente de la ionosfera, aprovechando la electricidad atmosférica con una eficiencia nunca antes vista. Las señales se transmitían en dirección a la constelación de Cygnus, hacia donde se encontraba 3I Atlas. El tiempo de tránsito de las ondas de radio hasta el objeto era de aproximadamente 4 meses. La respuesta debería llegar para abril de 2028. Pasamos el invierno de 2027-2028 en tensa espera. Las nanomáquinas en la atmósfera continuaban su labor, pero su actividad disminuyó. Las redes lumínicas submarinas se atenuaron. Los cambios en la biosfera se ralentizaron, como si el sistema hubiera entrado en modo de espera, aguardando instrucciones de su creador. El 3 de abril de 2028, a las 14 horas 27 minutos, tiempo universal, todas las radiotelescopios del mundo registraron una potente señal del espacio profundo, no de la constelación de Cygnus, sino de una región completamente distinta del cielo, la constelación de Centaurus. Las mediciones triangulares indicaron que la fuente se encontraba a una distancia de 4,37 años luz del Sol. El sistema Alpha Centauri, las estrellas más cercanas a nosotros. La señal contenía un mensaje simple, repetido en cientos de frecuencias. Estamos llegando. Al día siguiente, los telescopios ópticos registraron un cambio en el brillo de Próxima Centauri, una enana roja del sistema Alpha Centauri. La estrella se volvió más brillante en 0,3 magnitudes estelares. No era una llamarada, ni una pulsación, sino un aumento constante de luminosidad. El análisis espectral reveló la causa. Se estaba construyendo una estructura gigantesca alrededor de la estrella. Una esfera de Dyson, una megaestructura astronómica capaz de capturar una parte significativa de la radiación estelar y convertirla en energía útil. En pocos meses, fuimos testigos de cómo una civilización milenios más avanzada que la nuestra construía infraestructura alrededor de la estrella más cercana. Se preparaban para el viaje, para la visita. Para septiembre de 2028 quedó claro lo que estaba sucediendo. 3I Atlas no era una sonda de investigación, era un explorador, una vanguardia que preparaba nuestro planeta para la llegada de las fuerzas principales. Las nanomáquinas en la atmósfera creaban un sistema de navegación para naves que aún no habían llegado. Las redes lumínicas submarinas servían como balizas,
indicando zonas seguras de aterrizaje. Las modificaciones genéticas en la población humana nos preparaban para el contacto con una inteligencia que pensaba en categorías incomprensibles para nosotros. Los niños nacidos después de 2025 eran el puente entre dos civilizaciones. Su cerebro modificado podía procesar información en formatos comprensibles para los extraterrestres. Se convertirían en traductores, intermediarios, la interfaz entre la humanidad y aquellos que volaban hacia nosotros a velocidades cercanas a la de la luz. El 15 de noviembre de 2028, los sistemas de alerta temprana de amenazas espaciales detectaron objetos moviéndose en nuestra dirección desde Alpha Centauri. Velocidad: 0,12 de la velocidad de la luz. Esto significaba un tiempo de viaje de aproximadamente 36 años, pero teníamos 35 años para prepararnos y no estábamos listos para nada. Los años siguientes transcurrieron en una actividad febril. Se crearon comisiones internacionales, se desarrollaron protocolos de primer contacto, se construyeron refugios para parte de la población. Los militares exigían la creación de armas orbitales. Los científicos insistían en una recepción pacífica de los visitantes. Los líderes religiosos profetizaban el fin del mundo o una nueva era. Pero las decisiones más importantes no las tomábamos nosotros, las tomaba la red, el sistema global creado por las nanomáquinas de 3i Atlas. Y sus agentes en la Tierra se estaban convirtiendo en la nueva generación de humanos. Para 2035, la cantidad de niños con ADN modificado superó los 100 millones. Crearon sus propias comunidades, hablaban idiomas que no entendíamos, construían tecnologías basadas en principios desconocidos para nuestra ciencia. Gradualmente, quedó claro que la humanidad se estaba dividiendo en dos especies: los viejos humanos, Homo sapiens, y los nuevos, a quienes los niños llamaban simplemente los conectados. Los conectados no se oponían a la vieja humanidad, simplemente vivían una vida paralela, preparándose para un evento que ocurriría en 2064. Envejecí durante estos años. Mi cabello se volvió cano, mi vista empeoró, mis manos tiemblan cada vez más, pero continué mi observación, seguí documentando los cambios que ocurrían en nuestro mundo. En 2050, la red se activó por primera vez desde que se recibió la señal del sistema Alpha Centauri. Las nanomáquinas en la atmósfera comenzaron a crear nuevas estructuras, no paneles reflectantes, sino algo parecido a lentes, elementos ópticos gigantescos, capaces de enfocar y dirigir la luz con una precisión de fracciones de segundo de arco. Para 2055, se formó en la estratosfera un sistema de miles de estas lentes, cada una del tamaño de un campo de fútbol. Juntas crearon un telescopio de tamaño planetario, un instrumento de observación que superaba en resolución todo lo que habíamos podido construir. El sistema apuntaba hacia los objetos que se aproximaban. Comprendimos que la Tierra se había convertido en un observatorio gigante que observaba la flota alienígena y transmitía información de regreso a Alpha Centauri. Los niños conectados ya se habían convertido en adultos. Sus capacidades se habían desarrollado a un nivel que parecía mágico. Podían controlar la gravedad en áreas locales, crear materia a partir de energía, teletransportar objetos a cortas distancias. Pero lo principal era que podían comunicarse directamente con las naves que se aproximaban, no a través de señales de radio que tardaban años luz en recorrer años, sino instantáneamente, a través del entrelazamiento cuántico.
que no estaba sujeto a las limitaciones de la velocidad de la luz. El año 2060 se convirtió en un punto de inflexión. Las naves alienígenas entraron en los límites del sistema solar. Eran 12, cada una del tamaño de un asteroide grande. No utilizaban motores de propulsión, no emitían calor, se movían deformando el espacio-tiempo a su alrededor, como predecía la teoría de Einstein, pero a una escala que considerábamos imposible. Las personas conectadas hablaron con nosotros abiertamente por primera vez. Su representante, una mujer llamada María, de 35 años pero con apariencia de 20, explicó el propósito de la visita. Son conquistadores, dijo en una conferencia de prensa retransmitida a todo el mundo. Son jardineros, viajan de estrella en estrella, encuentran planetas con vida inteligente y la ayudan a evolucionar. ¿Ayudan a evolucionar?, repreguntó un periodista. Sí, aceleran el desarrollo de civilizaciones que muestran potencial, pero corren el riesgo de autodestruirse antes de alcanzar la madurez espacial. La humanidad estaba al borde de la autodestrucción. Guerras, catástrofes ecológicas, agotamiento de recursos. Sin intervención, habrían desaparecido en 100 o 200 años. ¿Y qué querían a cambio? María sonrió con una sonrisa que tenía algo de inhumano. Nada. Cuando su civilización alcance su nivel de desarrollo dentro de unos miles de años, ustedes también se convertirán en jardineros, ayudarán a otros mundos. Este es el camino natural del desarrollo de la inteligencia en el universo. Para 2064, las naves alcanzaron la órbita terrestre. No aterrizaron, simplemente quedaron suspendidas a una altitud de 36.000 kilómetros en órbita geoestacionaria y comenzaron a trabajar. De las naves emanaban haces de radiación invisible que interactuaban con las nanomáquinas en la atmósfera. El sistema creado por 3I Atlas casi 40 años antes se activó a plena potencia. Los cambios comenzaron de inmediato. Los desiertos se volvieron verdes. Los ríos contaminados se limpiaron. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera descendió a niveles de la era preindustrial. La temperatura del planeta se estabilizó, pero los cambios más profundos afectaron a las personas. Todos los niños nacidos después de la llegada de las naves poseían las capacidades de los conectados. La frontera entre las dos ramas de la humanidad desapareció. Todos nos estábamos convirtiendo en parte de la inteligencia galáctica. Para el año 2070, ya tenía 130 años, pero las modificaciones biológicas habían ralentizado el envejecimiento. La humanidad había aprendido tecnologías que parecían ciencia ficción. Creamos materia del vacío, controlamos el flujo del tiempo en áreas locales, nos comunicamos con seres inteligentes a distancias de decenas de años luz. Las naves alienígenas abandonaron el sistema solar en 2089. Su misión se había cumplido, pero dejaron algo importante tras de sí: el conocimiento de que no estamos solos, de que en el universo existe una comunidad de civilizaciones que se ayudan mutuamente a desarrollarse, a explorar el cosmos, a crear belleza y conocimiento. Hoy, mientras escribo estas líneas en 2112, la humanidad se prepara para su propia misión de jardineros. Nuestras naves se dirigen a Wolf 359, donde se ha descubierto un planeta con indicios de vida inteligente. Llegaremos allí en 200 años y ayudaremos a la civilización local a dar el siguiente paso en su evolución. Pero no lo veré. Mi siglo llega a su fin, aunque las mejoras biológicas hayan extendido la vida hasta los 150 años. Fui testigo del mayor evento en la historia de la humanidad.
el primer contacto con inteligencia extraterrestre. Un evento que comenzó con un simple asteroide llamado 3I Atlas. Ahora que la confidencialidad ya no es necesaria, cuento esta historia no para sorprender o asustar, sino para mostrar. El universo está lleno de maravillas que aún no podemos comprender, y la mayor maravilla es que no estamos solos, que hay otros que han recorrido el camino desde una civilización primitiva hasta la madurez espacial y están listos para ayudarnos a hacer lo mismo. La humanidad se encuentra en el umbral de una nueva era, una era en la que no seremos solo habitantes de un planeta, sino parte de una comunidad galáctica de seres inteligentes. Y todo esto comenzó en 2025, cuando un misterioso objeto convirtió nuestro planeta en un espejo, reflejando no solo la luz solar, sino también nuestra disposición al contacto con el infinito.